Hola, entremos de lleno en este análisis técnico. Hoy vamos a desglosar el protocolo Next10 y vamos a desmitificar un error gravísimo. Un error que, de forma completamente silenciosa, está destruyendo equipos industriales a diario. Hablamos de la letal confusión entre el neutro y la tierra física. Miren este dato que es francamente alarmante. Un 80%, sí, 80% de las tarjetas electrónicas industriales que terminan quemadas se dañan por una simple suposición que arrastramos de nuestras casas. La mayoría de los equipos no fallan por defectos de fábrica ni por rayos que caen del cielo, sino por pura y física confusión sobre qué hace el neutro y qué hace la tierra. Para entender cómo blindar nuestras instalaciones, vamos a navegar por 5 puntos clave en esta explicación. Empezaremos viendo esa identidad equivocada, luego la diferencia técnica, el peligro del voltaje parásito, por qué colapsan las tarjetas y finalmente cómo este protocolo nos salva el día. Empecemos con el punto 1, la identidad equivocada. O mejor dicho, cuando la costumbre residencial choca de frente contra la realidad industrial. Es súper común pensar, oye, si el neutro y la tierra terminan yendo al suelo en algún punto, pues hacen exactamente lo mismo, ¿no? Bueno, ese es un error fatal. En una casa, unirlos en el panel principal está bien para encender focos, pero llevar esa misma lógica a un tablero de automatización lleno de microprocesadores delicados es buscarse un desastre. Hacen trabajos totalmente opuestos. Pasemos al punto 2, y vamos a diferenciar de una vez por todas al neutro y a la tierra, usando una imagen muy sencilla, la autopista y el carril de emergencia. Imaginen que el neutro es la autopista regular de retorno. Es una vía que siempre tiene tráfico de autos volviendo a casa. En cambio, la tierra física es el carril de emergencia de esa misma autopista. Solo está ahí para protegernos. Si de pronto decidimos mandar el tráfico de todos los días por el carril de emergencia, ¿qué pasa cuando hay un accidente real? Pues el sistema colapsa por completo. Traduciendo esto a la electrónica, significa que, bajo condiciones normales, la tierra jamás debe llevar corriente. Nunca. Debe ser nuestra referencia de 0 voltios absolutos. El neutro, por su parte, cierra el circuito y siempre lleva corriente, o sea que siempre tendrá un pequeño voltaje por la resistencia natural del cable. Como ven, son mundos distintos. Y aquí es donde las cosas se ponen peligrosas. Entramos al punto 3, donde vemos cómo la diferencia de voltaje entre estos dos conductores se convierte en una pesadilla. 2 voltios. Grábense este número porque es el límite absoluto. Si medimos el voltaje entre el neutro y la tierra y vemos que supera los 2 voltios, justo donde se conecta un PLC, tenemos un problema grave encima. La electrónica digital simplemente no soporta eso. De hecho, lo ideal es mantenerlo siempre por debajo de 1 voltio para dormir tranquilos. Lo que sucede es que los microprocesadores son piezas de relojería fina. Si les llega ese voltaje parásito extra, no lo ven como energía, lo leen como ruido. Un ruido molestísimo que entra por los puertos de comunicación, corrompe todos los datos y empieza a lanzar lecturas totalmente falsas en plena línea de producción. Pero ojo, no se queda en un simple ruido. Imaginen una planta con una mala tierra instalada. De pronto, arranca un motor pesado y ¡pum!, se genera un pico de voltaje. Ese PLC que funciona con 3 o 5 voltios, de pronto recibe un impacto de 20 voltios desde su referencia de tierra. El resultado es destructivo. Las capas de silicio del procesador se perforan literalmente. Es un daño instantáneo. Ahora, vamos a destapar esos paneles quemados en nuestro cuarto punto y descubrir cómo se ven estas fallas exactamente en el mundo real. Cuando inspeccionamos una placa achicharrada, casi siempre encontramos a 2 sospechosos principales: los infames lazos de tierra y la temida referencia flotante. Ambos nacen de una mala infraestructura eléctrica, y conocerlos es el primer paso para erradicarlos. Hablemos de los lazos de tierra. Imaginen que hay varias varillas de tierra en la planta que no están conectadas entre sí. Como hay diferentes voltajes en el suelo, la electricidad, buscando el camino fácil, viaja por la malla de los cables de red para equilibrarse. Es decir, una corriente enorme pasa por cablecitos diminutos que no están hechos para eso y los puertos terminan hechos carbón. El segundo culpable es la referencia flotante. Imaginen que el cable neutro se afloja por un poco de vibración. Al perder el retorno, el voltaje de las fases se descontrola y empieza a flotar libremente.
De un milisegundo a otro, a una tarjeta que solo esperaba 5 voltios le caen 120 de golpe. Explota en humo antes de que alguien siquiera parpadee. Y así llegamos al corazón de este análisis. El quinto punto, el protocolo Nexistan, nuestro plano maestro para proteger los equipos. Nexistan no es un concepto teórico que se queda en el papel, se presenta como una guía de buenas prácticas súper estricta. Es un protocolo diseñado específicamente para proteger esas millonarias inversiones en automatización mediante una verificación técnica rigurosa, eliminando así cualquier margen de error humano. Esta metodología de protección se divide en 4 pasos fundamentales. Primero, lograr una equipotencialidad total. Segundo, realizar una verificación implacable de la impedancia. Tercero, aplicar aislamiento de señal. Y cuarto, el monitoreo constante del voltaje VNEG. El paso 1 es la equipotencialidad. Esto significa agarrar todas las tierras, o sea, la de potencia de los motores, la lógica de los datos y la estructural del edificio, y amarrarlas todas a una sola barra colectora sólida, un solo nodo central. Con esto, matamos de raíz cualquier diferencia de voltaje y desaparecemos el riesgo de esos lazos de tierra que acabamos de ver. El segundo paso es crítico, la verificación de impedancia. Aquí hay que medir la resistencia a tierra, la cual debe estar, sin excepciones, por debajo de los 5 ohms. A ver, la norma eléctrica general a veces permite hasta 25 ohms para que las personas no se electrocuten, pero para equipos electrónicos sensibles eso es inaceptable. Nexistan exige bajar de esos 5 ohms sí o sí. Pasando al tercer paso, tenemos el aislamiento de señal. Porque claro, el ruido siempre busca colarse. Aquí es donde usamos transformadores de aislamiento dedicados solo para los equipos sensibles. Es como crear un oasis. Generamos un neutro limpio totalmente fresco justo al lado de la electrónica, aislándola del caos del resto de la fábrica. Y el cuarto paso nos da la regla de oro antes de entregar cualquier instalación. No se puede encender nada de forma definitiva sin verificar los voltajes antes. Como vemos en esta tabla, la resistencia debe ser menor a 5 ohms y el voltaje entre neutro y tierra, ya bajo carga, debe marcar menos de 1.5 voltios. ¿Y qué pasa si al medir el voltaje supera ese límite? Pues las instrucciones son muy claras. Todo se detiene. La instalación no se entrega. Se tiene que frenar el proceso, revisar el balance de las cargas y corregir el problema desde la raíz hasta que el ambiente sea completamente seguro para nuestra electrónica. Así que, para cerrar este análisis, queda una reflexión muy seria para quienes diseñan y mantienen estas redes. Hay que mirar la planta y preguntarse honestamente, ¿el sistema de tierra que tenemos hoy está actuando como un escudo protector para nuestra inversión? ¿O es en realidad una bomba de tiempo lista para causar la próxima falla? Un buen protocolo marca la diferencia entre equipos que duran décadas y tarjetas que se vuelven chatarra en segundos. Hasta la próxima.